Buenas noches, Dios les bendiga. Hay una palabra que se llama fanatismo y quiero enfocarme un poquito en el significado de esta palabra y es algo exagerado del cual la persona cree o sigue y también conlleva a una ceguera, tanto en lo racional y también en lo espiritual. También quiero enfocarme un poco en eso, porque a veces creemos de que las cosas las hacemos bien, pero finalmente las hacemos mal. El fanatismo está enfocado en los artistas, por ejemplo, el amor exagerado a ellos, ¿cierto? En el fútbol también se puede decir, en la religión también, ¿ya? Por lo tanto, cuando la persona exagera, ¿cierto? Se produce, ¿cierto? Un ambiente como de locura, ¿ya? Bueno, esta palabra es demasiado extrema, pero es como chocante para las demás personas ver a una persona fanática a veces, porque a veces se aparta del margen de lo racional, ¿ya? Y esto también está, como le decía, enfocado también en la parte religiosa. Entonces, para dar un ejemplo de fanatismo, para que me entiendan un poco, yo creo que fanatismo es seguir algo con toda desmesura, que finalmente no te lleva a nada. Te lleva solamente a las lágrimas, al error, ¿cierto? A la depresión a veces, a la frustración y al desconsuelo. Ya se puede decir todo eso, ya. Y muchas palabras más que, según la experiencia personal de cada persona. Y, por ejemplo, a mí me gusta un equipo de fútbol, ya, soy de X club, ya, y soy fanático, ya, y sigo, y esto me decepciona a veces porque creo yo que van a ganar a veces un partido, un campeonato, y no pasa nada. Entonces estoy siguiendo algo que realmente no estoy claro realmente 100% que me va a dar seguridad de un triunfo, ¿cierto? O seguridad de llenar mi vida en felicidad, no sé, íntegramente sentirme realizado como persona al ver, ¿cierto?, los logros de lo que yo creo. Ya, y finalmente me lleva al, como te decía, a la tristeza, al desconsuelo, a la depresión, quizás, no sé, una infinidad de cosas. El fanatismo es demasiado peligroso en el sentido de que se han levantado, por ejemplo, muchas sectas. Y ahí hay otro tema, ¿ya? Bueno, se han escuchado de suicidio masivo, ¿cierto? Y de infinidad de cosas. Pero, bueno, referente a lo que, ¿cierto?, Pedro le decía a los ancianos de la iglesia en Hechos, le decía seguir a Dios antes que a los hombres. Claro, uno sigue a Dios cuando son principios espirituales de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice: predicad el Evangelio, piensa en mí, medita en mí, analiza de mí, instruir en la palabra, habla de la buena nueva. Por ejemplo, la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, si los hombres impiden que yo alabe al Señor, proclame el nombre de Cristo, de que Él me salvó, me rescató, y lo haga de una forma prudente y sigilosa, ahí esa palabra seguir a Dios ante los hombres cambia, ¿ya? Porque seguimos a Dios. Pero cuando las autoridades, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, triste, desde luego, complicada, compleja,
lo que uno debe hacer es obedecer. Si nos dicen lávate las manos, no te reúnas en público, en grupo, y no sé, pues etcétera, etcétera. Todo lo que nos indican para poder, ¿cierto?, colaborar, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, obstaculizar esta pandemia que avanza y avanza y por amor, ¿cierto?, a los demás, al prójimo. Si somos cristianos, sobre todo, desde luego también tenemos que dar ejemplo para que seamos parte de la bendición para los demás, ¿cierto? Y no provocar más daño y ser portadores, ¿cierto?, de lo que no es adecuado para Dios, sino portadores siempre de su gloria, de su bendición. Y creo yo que para no caer en el fanatismo es necesario obedecer a Dios, como dice la palabra, ¿cierto? Y seguir la Biblia, lo que dice su palabra, lo que nos habla, ¿cierto?, paso a paso, porque sabemos que hay un canon bíblico de principio a fin y nadie puede ponerle más, ¿cierto?, de lo que está. Ya seguir la enseñanza, por ejemplo, de Proverbios, los Hechos de los Apóstoles, Mateo, el Evangelio de Jesús, todo ya. Y seguir el consejo de Cristo. Por eso que muchas religiones se equivocan porque no leen la Escritura, ya son malos para leer y sacan conclusiones personales. A veces todo lo toman personal, los sueños, por ejemplo, aunque yo acepto de que los sueños son de Dios, ¿ya? Pero a veces le sacamos de más, ¿cierto?, un contexto aparte de la Escritura, ya nos apartamos, ¿ya? Y ahí nos transformamos en apóstatas, cuando nos apartamos de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? Entonces, cuando exageramos, como le decía, más de la cuenta y lo que está al margen de la Escritura, eso es fanatismo. Por lo tanto, nosotros como cristianos creemos en Dios, en un Dios vivo, y somos prudentes, somos sigilosos, como la serpiente, dice la palabra, Él nos envía en medio de este mundo, ¿cierto? Pero siempre prudentes, porque siempre vamos a ir en medio de lobos. Somos como ovejas, ¿cierto? Hay que ser sencillos también, y Dios nos da la pauta de una infinidad de cosas que realmente tenemos que cumplir y obedecer, porque fuimos encomendados por Cristo, no por el hombre, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios es verbo, y el verbo se hizo carne, y Cristo es el verbo que se hizo acción. Él sufrió por ti, murió por ti, por nosotros, lo mataron, resucitó, etcétera, etcétera, porque es verbo. Entonces, toda la enseñanza que Dios nos da en la palabra de Dios, al margen de ella hay que hacerlo, pero también pedir guía, dirección con respecto a la palabra. Por eso es importante discipularse, no sacar una respuesta personal de la Biblia, ¿cierto?, interpretación personal, sino que tenemos que, ¿cierto?, congregarnos, comentar la palabra, y si tenemos dudas, consultar a nuestro líder, a nuestro pastor, ¿ya? Y el Señor también tiene el amor y la misericordia de enseñarnos, ¿ya? Pero no sacar apresuradamente conclusiones que van al margen de la palabra de Dios, ¿ya? Porque nosotros no somos para burla del mundo, no estamos para que nos metan a todos el mismo saco, ¿ya? Tenemos que ser habilosos, sabios, ¿ya? Prudentes, para que nadie, ¿cierto?, mueva su cabeza y digan esto están locos, ¿ya? Porque esta locura es un misterio personal que cada cual sabe, ¿ya? Cada cual sabe dónde va la micro, ¿ya? Y uno no puede, ¿cierto?, imponer algo a la fuerza a las personas, ¿ya? Porque es un misterio, Cristo es un misterio. Entonces Dios es el que se revela a sí mismo a los demás. Nosotros solamente hablamos de Él conforme a la palabra de Dios, ya prudentemente, no colocándole ni más ni menos, y Dios se encargará, ¿cierto?, de hacer crecer la semilla. Así que por eso es importante instruirse en la palabra de Dios para poder, ¿cierto?, no caer, ¿cierto?, en el fanatismo.
ser instruidos por la palabra del Señor. Ya eso lo reitero, porque es clave, 100% estar ahí pendiente de lo que Dios nos enseña. Por eso es importante ser guiado por un sabio líder, ¿cierto? Que nos adoctrine, ¿cierto? Con palabras, con ciencia, aleluya, y con sabiduría, porque esto es justo delante de Dios. ¿Ya? Así que adelante nomás y sigamos con fe y tratemos de no caer en el fanatismo y hagamos las cosas de forma prudente y decente para que seamos, ¿cierto?, agradables también, primeramente a nuestro Señor Jesucristo, y también ser luz para el mundo, ¿ya? Pero en forma prudente y sabia. Dios los bendiga.